amor, perdón, restauración, fe. Los arroyos de Dios, Jesús le da sentido a tu vida. Muy buenos días, hermanos. Muchas bendiciones. Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Hoy nuestro tema, una nueva carrera. Vamos a buscar 1 Corintios capítulo 9, 24. Padre Celestial, colocamos delante de ti este tema, que seas tú hablándonos, que este tema sea para edificación de nuestras vidas, que sea una palabra rema, Señor. Gracias, Padre, en nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Ya lo tenemos ahí, 1 Corintios 9, 24, y dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero a uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Amén y amén. Aquí Pablo nos está hablando que hay que correr una nueva carrera, que debemos prepararnos, tenemos que tener disciplina. Veamos en un deporte. Todo deporte tiene sus reglas. El atletismo tiene sus reglas, el baloncesto tiene sus reglas. Y si las personas violan estas reglas, son penalizados. Y si estos atletas hacen mal el ejercicio, también van a lesionarse. Así en nuestra vida. Entonces en nuestra vida debe haber unas reglas para llevar una plena vida. Y por eso nosotros necesitamos estar preparados, ser personas disciplinadas, así como estos deportistas. Aquí Pablo compara nuestra vida cristiana como una carrera. Y sí, es una carrera. Nosotros en el momento de haber aceptado a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador personal, empezamos una carrera en caminar en amor. Tenemos que dejar muchas cosas de nuestras vidas para seguir a ese premio supremo. Un atleta se prepara, cambia sus hábitos de comida, hay una nueva dieta para alcanzar ese premio. Pero resulta que alcanzó ese premio y después otro también se lo puede ganar. Aquí con las cosas de Dios no. Nosotros tenemos ese premio y ese premio es para nosotros, para nadie más. Por eso necesitamos conocer la palabra de Dios. Necesitamos ejercitar esa fe en Cristo Jesús. Porque si no ejercitamos esa fe, pues vamos a ser derrotados, vamos a ser incluso frustrados, vamos a ver que las cosas no se dan. ¿Pero por qué? Porque no conocemos lo que dice la palabra de Dios. En 2 Corintios capítulo 5, 17 nos habla que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y ahí todas son hechas nuevas. Entonces observemos este versículo. Cuando llegamos a Cristo Jesús, todo lo pasado el Señor lo borró. Él ya no está en la memoria de él. Y eso le pasó a Pablo. Pablo, ¿quién era? Pablo perseguía a la iglesia. Pablo consentía en la muerte de estos discípulos de Dios, de Cristo Jesús. Incluso iba a las casas y sacaba a las gentes y los encarcelaba. Pero en el momento de haberse encontrado con Jesús, ese encuentro que tuvo en Damasco, yendo a Damasco, la vida de Pablo cambió completamente. Y eso es lo que todo cristiano, cuando tenemos un encuentro personal con Cristo Jesús, nuestras vidas cambian.
No necesitamos verlo. Simplemente aceptarlo como nuestro Señor y Salvador personal y hay un cambio, hay una transformación de adentro hacia afuera. No de afuera hacia adentro, de adentro hacia afuera. Si uno es canosito, pues ahí siguen las canas. Si es calvito, pues seguirá siendo calvito. Pero por dentro hay un cambio espiritual. Y ahí es donde necesitamos empezar a trabajar en ese nuevo espíritu que está dentro de nosotros. El Señor coloca ese espíritu para que aprendamos a caminar con Él. Él es como un GPS. Él nos va a guiar, nos va a mostrar siempre el camino. Pero el camino que el Señor escogió para nosotros es el camino en el amor, de caminar en amor. Dejar el odio, el resentimiento, eso lo prediqué hace 8 días sobre la falta de perdón. Tenemos que abandonar eso y tenemos que empezar a caminar como Jesús caminó aquí en la tierra, en compasión. Pero para eso tenemos que entrenar este cuerpo, cambiar esos hábitos. Entonces, en 2 Timoteo 4:8, nos habla sobre esa parte. En 2 Timoteo 4:8 nos dice: por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Todos tenemos una corona, por eso tenemos que llegar allá. Tenemos que tener una mente clara, una visión clara, que si estamos con Cristo Jesús tenemos vida eterna, que vamos a estar con Él en su presencia, que nadie nos saque de ese objetivo. El Señor, en el momento de haber aceptado a Cristo como Señor y Salvador personal, colocó su sello dentro de nosotros. Y ya le pertenecemos a Dios. Pero el Señor necesita que empezamos a correr esa carrera, pero con Él, abandonando la vana manera de vivir. Como les dije, odio, rencor, si robaban ya no robe más, si pecaba, dejar el pecado. Porque si no dejamos eso, pues no vamos a lograr ese premio supremo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Por eso tenemos que entrar, primer punto, en obediencia, ser obedientes a lo que Dios dice en su palabra. ¿Y cómo logramos ser obedientes? Pues claro, como ya Cristo está dentro de nosotros, es más fácil la obediencia. Ya la palabra de Dios está, sus mandamientos están en nuestro corazón. Porque el Señor hace cosas nuevas. El Señor ya cambió ese corazón de piedra y nos dio un corazón de carne. Y colocó su palabra ya en nuestro corazón. Ya sabemos qué es lo bueno y qué es lo malo. Y ahí empezamos a caminar con el Señor. El Señor nos va a redarguir, nos va a traer convicción profunda a nuestro corazón cuando estamos andando mal. ¿Para qué? Para que andemos por el camino correcto siempre. Entonces aquí en Timoteo, como lo dice el Señor, tenemos que alcanzar esa corona de justicia. Nosotros ya en Cristo Jesús somos justificados. Todos. Aquí no que vamos a madurar en justicia, no. Todos en el momento de haber aceptado a Cristo Jesús hemos sido justos. Y ahora es justo si le has entregado la vida a Cristo Jesús. A los ojos de nuestro Padre Celestial ya somos justos, porque Él no nos mira a nosotros, nos mira en Cristo Jesús. Es por decir algo, si yo tengo, supongamos que nosotros somos y aceptamos a Jesús, para que si cumpla realmente, yo tengo que coger y introducir esto dentro de mi saco, dentro de mi vida. Y eso es lo que hizo el Señor. En el momento de haber aceptado a Jesús, nos introdujo en su vida. Ya estamos en Cristo Jesús. Y entonces el Señor ya no nos mira a nosotros, sino mira a Cristo Jesús. Entonces somos justos por eso. Entonces tenemos que andar en esa justicia que Dios nos dio.
También el Señor nos habla en Romanos 12, 1 y 2. Mantener nuestra carne en sujeción. Busquemos Romanos 12, 1 y 2. Y dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Nosotros tenemos que presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo delante de Dios. En una palabra, nosotros tenemos que buscar agradar a Dios. Pero el Señor aquí nos dice que debemos renovar nuestro entendimiento. Recordemos que tenemos un espíritu, un alma y un cuerpo. En el momento de haber aceptado a Cristo Jesús, ya hay un espíritu nuevo dentro de nosotros. Y tenemos un alma. Entonces nuestra alma es donde está nuestro intelecto, nuestras emociones, nuestra voluntad. Esa alma es la que tenemos que renovar. ¿Y cómo la renovamos? Con la palabra de Dios. Cuando la renovamos con la palabra de Dios, vamos a empezar a colocar nuestro cuerpo en sujeción. Si no renovamos nuestra alma, nuestra mente con la palabra de Dios, pues el cuerpo va a hacer cosas que son indebidas. ¿Por qué? Porque esa alma no ha sido renovada. Es como por decir algo. Si yo tengo dos bestias y alimento a una más que a la otra, ¿qué pasa? Pues la que está mejor alimentada va a dominar a la otra. Nosotros, si no alimentamos nuestro espíritu, nuestra alma va a tomar control o nuestra carne de este cuerpo, porque el cuerpo es el vehículo. Alguien tiene que conducirlo. Es como un carro. Si hay dos conductores, uno que es bueno y el otro es malo, o el uno es prudente y el otro es imprudente, ¿a quién le soltamos el carro? Al prudente, porque sabemos que lo va a llevar por buen camino, va a ser muy prudente, va a respetar las señales de tránsito, pero el imprudente no lo va a hacer. El alma es la loca de nuestro cuerpo, por eso necesitamos sujetarla. Y por eso necesitamos alimentar nuestro espíritu para poder ir por el camino correcto. Entonces tenemos que aprender a controlar esta carne. Si no aprendemos a controlar esta carne, esa carne quiere hacer cosas indebidas. Pero nosotros en Cristo Jesús somos nuevas criaturas. Y el Señor derramó su amor en nuestro corazón para que aprendamos a caminar en amor. Esa es la carrera que el Señor desea que hagamos. En el Antiguo Testamento, las personas estaban bajo la ley y había un poconón de preceptos, de mandamientos, de leyes, y todos tenían que cumplir esto. Y nadie los cumplió. La verdad, nadie cumplió todos estos mandamientos. Pero el único que cumplió todos estos mandamientos, toda la ley, fue Jesús. Pero nosotros en Cristo Jesús no necesitamos cumplir toda esta ley. Solo el Señor nos colocó dos mandamientos. Amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Y el segundo, amar al prójimo como a sí mismos. En una palabra, el segundo, en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, el Señor nos pide que andemos en amor, que amemos al prójimo, a quien sea. Hay personas que nos van a hacer daño, sí, pero el Señor pide que los amemos, a pesar de. En 1 Juan 4:4 nos habla que mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Entonces, ¿qué puede estar en nosotros? Vayamos a 1 Juan 4:4.
Y nos dice, hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Qué hay mayor en nosotros? Pues el amor de Dios está en nosotros. Porque en el momento de haber aceptado a Cristo Jesús, Dios está en nosotros. El Espíritu Santo está dentro de nosotros. Y como está dentro de nosotros, debe haber bondad, debe haber paz, debe haber fe, debe haber templanza, debe haber mansedumbre, debe haber paciencia. Y eso es lo que nos hace diferentes al mundo. El mundo no conoció a Jesús. Cuando las personas no aceptan a Cristo Jesús, andan en sus propias reglas, sus reglas de pecar, de hacer cosas indebidas. Pero nosotros, en el momento de haber aceptado a Jesús, entramos en un nuevo estado, una nueva atmósfera que tenemos que trabajar sobre eso. Pero como les dije, tenemos que sujetar nuestra carne. Ya no podemos ser explosivos, ya no podemos hacer cosas indebidas, porque mayor el que está en nosotros. ¿Quién está en nosotros? Dios está en nosotros. Nuestra vida allí ya no es la misma. Hay una nueva naturaleza que está dentro de nosotros. El Señor rompió esa naturaleza pecaminosa y colocó su naturaleza dentro de nosotros. ¿Para qué? Para que caminemos bajo esa nueva naturaleza. Esa nueva naturaleza de santidad, esa nueva naturaleza donde hemos sido justificados, donde hemos sido lavados con la sangre preciosa de Jesús, esa nueva naturaleza que está llena de amor, esa nueva naturaleza que está llena de bondad, de paciencia, de mansedumbre. ¿Por qué? Porque ahí vamos a llegar a ese premio supremo, a esa recompensa que Dios tiene para nosotros. Muchas veces no vemos las bendiciones de Dios. Muchas personas se han quejado, no, es que mire, yo llevo tanto tiempo en el Evangelio, no he visto la mano de Dios, no he visto las bendiciones, y entonces uno les pregunta, bueno, ¿y cómo es su vida? ¿Estás caminando en amor? ¿Has perdonado a las personas? No, es que me han hecho mucho daño. Bueno, pero ¿las has perdonado? Si las personas normalmente dicen, no, pues ¿cómo quiere que Dios te bendiga? Porque es que eso es un gran principio. Necesitamos caminar en amor, perdonar a aquellos que nos ofenden. Por más que nos ofendan, no puede guardar rencor en nuestros corazones. Busquemos 1 Juan 3:9, ahí mismo. Y nos dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Mire lo tremendo que dice aquí el Señor. Porque la simiente de Dios permanece en nosotros. En el momento de haber aceptado a Jesús, esa simiente ya está en nosotros y ya no podemos pecar. Y algo del pecado no nos puede gobernar. Para nada. Porque el Señor rompió eso en nosotros. Porque nacimos de Dios. En el momento de haber aceptado a Jesús como Señor y Salvador personal, y lo hicimos de corazón, nacimos espiritualmente. Hay algo nuevo dentro de nosotros. Como les dije, el Señor Él nos transforma de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. Hay algo nuevo dentro de nosotros que nos hace ver diferentes. Y esto es lo maravilloso del Evangelio. Ese es el poder de Dios, donde Dios transforma completamente vidas. Cuando venimos a Él, nuestras vidas son completamente transformadas. Si es una persona alcohólica, ya dejó de ser alcohólico. Si es una persona drogadicta, ya dejó de ser drogadicto. ¿Por qué? Porque Dios rompió eso en la persona. Por eso necesitamos venir a Él, acercarnos confiadamente al trono de su gracia. Él no nos está esperando con un látigo
para castigarnos por lo que hemos hecho. Al contrario, nos está esperando para limpiarnos, purificarnos y darnos su nueva naturaleza, su simiente para que aprendamos a caminar como verdaderamente hijos de Dios. En Juan 13:34, busquemos Juan 13:34. Nos dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuviereis amor los unos con los otros. Podemos observar aquí, el Señor nos dio este nuevo mandamiento, ese nuevo mandamiento del nuevo pacto, que debemos amarnos unos a otros, no aborrecernos unos a otros, sino amarnos. Y el 35 me gusta. En esto conocerán que todos los que sois mis discípulos, si tuvieren amor los unos con los otros. Cuando las personas ven que nosotros como hermanos en Cristo Jesús nos amamos unos con los otros, van a querer ser como nosotros. Van a querer venir a la iglesia. Van a querer conocer ese Dios de amor, porque en este mundo hace falta amor. Podemos ver marchas, paros, podemos ver cómo destruyen supermercados, destruyen buses, destruyen locales. ¿Por qué? Porque eso es odio. Eso no es amor. El amor no hace nada indebido. Pero el odio, eso es lo que hace. La sed de venganza. Y eso viene del mismo infierno. Eso no viene de Dios. En Dios es amor, es paz, es mansedumbre, es paciencia. Dios no es odio. Dios es amor. Satanás odia desde el comienzo. Eso lo dice en la Biblia. Por eso necesitamos alinearnos lo que Dios dice en su palabra. Por eso necesitamos renovar nuestra mente. Si hay odio en nuestro corazón, tenemos que echar eso fuera de nuestras vidas. Pero es que el odio en nuestro corazón no puede estar, porque si ya el Señor derramó su amor en nuestro corazón, ahí no hay odio. Entonces nuestro odio está en la mente, no en nuestro corazón. Es más fácil echarlo, pero a veces nos dejamos gobernar por el resentimiento o por el odio. Por eso necesitamos venir a Cristo y renovar siempre nuestro entendimiento para poder caminar como hijos de Dios, caminar en amor, caminar esta nueva carrera que el Señor nos llama, para que el mundo conozca que Dios está con nosotros, para que el mundo conozca a Dios a través de nosotros, porque nosotros somos gobernantes de Cristo aquí en la tierra, y las personas deben ver algo diferente en nuestras vidas. Si no ven eso, algo diferente en nosotros, ¿qué quiere decir? Que no había una transformación de nuestras vidas. En 1 Juan capítulo 5:4, vayamos, 1 Juan 5:4, nos dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Nosotros, haber nacido de nuevo, vencemos el mundo. Vencemos la tentación, vencemos el pecado, lo podemos vencer todo, porque nuestra fe está puesta en Cristo Jesús. Cuando nuestra fe está puesta en Cristo Jesús, pueden venir de aflicciones, pueden venir momentos de tribulación, pero como nuestra mirada está en Cristo Jesús, eso no nos hace mover, porque Él es nuestra roca, porque Él es nuestra fortaleza. Por eso no podemos desviar la mirada de Cristo Jesús. Recordemos lo que le pasó a Pedro cuando el Señor caminó en el mar y se acercó donde ellos. Y incluso ellos se asustaron. Y Pedro dijo, Señor, deja que yo también camine en el mar. Y Jesús le dijo, ven.
Y Pedro empezó a caminar y al ver las tormentas y todo eso, se hundió. ¿Por qué? Porque desvió la mirada. Hubiera visto a Cristo Jesús, no se hubiera hundido. No podemos mirar las tormentas, tenemos que mirar a Jesús, que es el autor y consumador de nuestra fe. Siempre en nuestra mirada en Él, porque si lo miramos a Él todo el tiempo, nada nos va a desviar. Absolutamente nada es nada. En 1 Pedro 1:4 nos habla que para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada para los cielos para nosotros. Allá tenemos una herencia incorruptible. Aquí podemos tener herencia, parte material, pero tarde o temprano se va a quedar acá. No, nosotros no nos vamos a llevar absolutamente nada. Nada es nada. ¿Por qué? Porque es que por eso tenemos que ponerle la mirada a Cristo Jesús. Hay un dicho muy cierto. No hemos visto ningún muerto con trasteo. Nosotros aquí tenemos que poner nuestra mirada a las cosas eternas. No a las de aquí en la tierra, sino a las cosas del cielo. ¿Por qué? Porque si ponemos la mirada en las cosas del cielo, nada nos va a mover. Y vamos a caminar siempre en amor, en mansedumbre, en templanza. No nos vamos a dejar desviar fácilmente por nada. Si nosotros no colocamos una meta fija hacia dónde vamos a llegar, nos vamos a desviar fácilmente. Aquí Pedro nos habla que tenemos que una herencia incorruptible. Y esa es nuestra meta, alcanzar ese premio supremo. Que nadie nos desvíe, que nadie nos saque del propósito de Dios. Porque si nosotros tenemos nuestra mente fija en Cristo Jesús, nada ni nadie nos puede sacar del propósito de Dios. Pero cuando nos desviamos, cuando dejamos la comunión con Dios, cuando dejamos de leer las Escrituras, nos vamos a salir del propósito de Dios. Y he visto muchos hermanos cristianos que se han apartado completamente de los caminos de Dios. ¿Por qué? Porque su meta no era esa, su meta era de pronto que Dios los bendijera económicamente, tenían otras expectativas y por eso se desviaron. Pero nosotros conocemos que tenemos una corona incorruptible, tenemos una herencia incorruptible y por eso necesitamos caminar y ganar esa meta, ganar ese premio supremo que el Señor tiene para nuestras vidas. Y lo podemos hacer, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Podemos lograrlo, porque Dios siempre va a estar con nosotros. Jesús se lo prometió a sus discípulos y nos prometió a nosotros que Él estaría con nosotros todos los días en nuestras vidas. Y podemos lograrlo. Recordemos cuando Dios le habló a Josué en capítulo 1:8. Medita en mi palabra día y noche y todo lo que hagas prosperará. No temas porque yo estoy contigo. Esfuérzate y sé valiente. Y eso es lo que tenemos que ser esforzados y ser valientes. Y para adelante, hermano. Tú puedes, porque Cristo está con cada uno de nosotros. El Espíritu Santo está para guiarnos y mostrarnos siempre el camino. Él está para ayudarnos en esos momentos de debilidad. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por este momento maravilloso. Gracias por tu palabra, porque tú nos estás llamando a caminar en amor, a dejar cosas, Dios eterno, que nos impiden, Señor, caminar por este camino de amor, por esta nueva carrera que tú has
trazado para nuestras vidas, porque atrás de esta nueva carrera hay propósitos eternos, hay cosas grandes, grandiosas que tú tienes dispuestas para cada uno de tus hijos, Dios. Enséñanos, Señor, e introdúzcanos por ese camino angosto, ese camino, Señor, que nos lleva siempre a la vida eterna. Gracias, Padre Celestial. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Si tú no le has entregado la vida a Cristo Jesús, es el momento que lo hagas. No lo dejes para mañana. Mañana puede ser demasiado tarde. Quiero acompañarte en una oración y repita conmigo: Señor Jesús, reconozco que tú eres el Señor, que nuestro Padre Celestial te levantó entre los muertos. Reconozco que he sido pecador. Te pido que me perdones y me limpies con tu sangre preciosa. Señor, quiero que me escribas en el libro de la vida y no me borres jamás. Gracias, Señor. Amén y amén. Muchas bendiciones, hermanos. Y recuerden, Jesús le ha sentido a tu vida.